nuestro Dios para siempre. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora quiero desarrollar este mensaje bajo el título Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Seguramente, como lo dije, alguno de los que se conectó en esta mañana al culto unido necesita un milagro. Seguramente alguien necesita la respuesta de parte de Dios y por eso el Espíritu de Dios le movió para que se conectara a ese enlace, a ese link, a ese video que le enviaron para escuchar este mensaje. Quiero decirte que este mensaje se gestó en mi corazón desde hace algunos años atrás, más de 9, 10 años atrás, cuando recibí uno de los regalos, de los milagros más importantes de mi vida. Puedo decirte muy sinceramente que hay un antes y un después de haber recibido ese milagro. Por eso hoy quiero hablar de milagros, una de las características que más atrae espectadores hacia Dios, ¿verdad? Esto no ha cambiado con el paso de los siglos. La Biblia es muy clara y nos permite entender que en la época en la que vivió Jesús, hace miles de años, grandes multitudes seguían al Maestro buscando un favor, buscando un milagro, buscando una respuesta. Hoy no ha cambiado mucho, hay miles y miles de personas llenando templos. Bueno, ahorita en cuarentena no mucho, pero sí nos estamos conectando donde hay un predicador, donde hay una palabra, donde Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Y esto es hermoso recordar que al Dios al que tú y yo le servimos es un Dios de milagros. Tal vez no lo has oído, no lo has visto, no lo has conocido como hacedor de milagros, pero quiero decirte con toda certeza que debes conocer al Dios de los milagros, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder, porque la especialidad del Dios al que nosotros servimos es precisamente la sobrenaturalidad. Dios es sobrenatural. Por lo tanto, sus obras son sobrenaturales. Como bien es sabido, nuestro Dios se conoce como el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Cuando llegamos aquí a Lucas declara algo real que alimenta nuestra fe y esperanza. Esa declaración preciosa del versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. A veces, mis hermanos, nos pasa que llevamos tiempo declarando estas verdades bíblicas y se nos han convertido como frases de cajón. Sí, Dios es poderoso, Dios es grande, le decimos a una que otra persona. Dios es hacedor de maravillas. Pero otra cosa es cuando nos toca a nosotros aferrarnos a esas promesas y esperar en lo que Dios va a hacer. Iniciando aquí, Lucas capítulo 1, leímos un precioso pasaje de la Escritura en donde la sobrenaturalidad de Dios es manifestada en varios versículos. Pero hay algo que quiero destacar y es la respuesta a la pregunta de la Virgen María cuando el ángel le dice la manera en la que ella va a concebir al niño Jesús. Ella, asombrada de no estar casada, de no conocer varón, de recibir esta noticia que quedaría embarazada, exclama en el versículo 35, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Pues, mis queridos, esa misma pregunta surge cuando viene un problema o cuando viene una situación difícil a nuestra vida. ¿Cómo será esto? ¿Cómo solucionaré esto? ¿Cómo saldré de esto? ¿Cómo ocurrirá un milagro? ¿Cómo voy a multiplicar ese dinero? Pues María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Es decir, la única manera que yo creo que puede suceder es imposible, porque no conozco varón. El punto es que María debía creer
al Dios al que le servimos. Y que ese Dios al que le servimos es un Dios que tiene una característica bien importante, y es que no está limitado. Tal vez para María y para nosotros solo hay una manera. Para María solo había una manera. De hecho, la única manera natural que quedara embarazada era estando con un hombre. Pero el ángel Gabriel le explica la manera sobrenatural en la que ella quedará embarazada. Y después de recordarle que su parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, pero que ya va en el 6º mes de gestación, le declara al ángel: porque nada hay imposible para Dios. Muchos de nosotros debemos recordarlo en esta mañana. Nada hay imposible para Dios. ¿Y sabes lo que significa nada? Nada es nada. Nada significa ninguna cosa. Nada significa la ausencia e inexistencia de cualquier objeto. Ninguna cosa. Y eso es alentador. Ningún problema, ninguna situación es imposible de resolver para nuestro Dios. Dios es grande y por lo tanto nada absolutamente le queda grande, porque Él todo lo puede, porque para Él nada es imposible. Nosotros llegamos a Cristo hace seguramente muchos años. Algunos nacimos en un hogar cristiano. Y a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de esto, que en Dios no hay nada imposible. En Dios no existen los imposibles. ¿Cuántas veces vinieron a nuestra vida situaciones en donde dijimos, ya no hay nada que hacer? Pero Dios obró, pero Dios se glorificó. Y no se glorificó de manera natural, sino de manera sobrenatural. Esto llegamos a comprenderlo con mucho tiempo, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros en algún momento de la vida quisimos resolver nuestros problemas por cuenta propia. Y asimismo nos sentimos tentados a ocupar el lugar del Dios soberano. Por supuesto, pasó lo que tenía que pasar, y es que en lugar de resolver esos problemas, en lugar de solucionarlos, se complicaron más. ¿Por qué así? Porque, mis queridos, todos debemos entender que hay momentos en la vida donde el Señor nos va a llevar, en donde vamos a quedar con nuestros brazos cruzados, sencillamente o lo hace el Señor o nadie más lo puede hacer. Y esos momentos son especiales, momentos en donde nos abandonamos sí o sí a la merced del Señor, en donde nos abandonamos en los brazos del Señor sí o sí, le entregamos el control o lo entregamos. Es fuerte cuando nos damos cuenta que por más que nos esforcemos y queramos cambiar muchas cosas, estas no van a cambiar porque estamos limitados. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de impotencia, de debilidad, pero es ahí lo precioso, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, en nuestra humanidad. Es en nuestra naturalidad donde la sobrenaturalidad de Dios se hace una preciosa realidad. Y ahí, en medio de nuestra humanidad, nos damos cuenta que estamos muy limitados, que hay un punto donde podemos llegar, pero de ahí para allá no podemos hacer más. Entendemos que el único camino y la única forma ya se usó y no funcionó. Los recursos ya se agotaron, los amigos se acabaron. Ahora solo quedamos dos, el Señor y yo. Luego que quedamos Él y yo, ¿qué hay que hacer? Confiar y esperar que algo grande de parte de Dios suceda. Llegar a ese punto, como les digo, no es sencillo. Algunos tardan años en comprenderlo, otros meses. Llegar al punto de confiar y esperar. Y este punto de esperar sí que es difícil. Qué difícil es esperar cuando como humanos quedamos rendidos a la merced de lo que Dios determine. Porque es ahí donde nuestra humanidad se siente vulnerable. Es ahí donde incluso el orgullo y nuestra independencia son alterados un poco, son estremecidos por el Señor. Lo maravilloso, hermanos, es ver que Dios nos permite sentirnos así para que reconozcamos que Él es Dios
y nosotros sus hijos. Dios nos permite sentirnos de esa manera para que recordemos que Él es el soberano, que Él es el que gobierna, que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas de su prado. En esta mañana estoy seguro que si alguien necesita de la intervención de Dios, si alguien necesita que Dios se glorifique de manera sobrenatural en esa necesidad, estoy seguro que Dios puede hacerlo. Si tú has venido orando, Señor, haz el milagro. Señor, mete tu mano. Señor, hazme justicia de mi adversario. Estoy seguro que Dios va a hacer ese milagro. ¿Qué es un milagro? Es un hecho inexplicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Esa palabra es bien especial porque en su raíz significa mirar. Esa palabra milagro viene del latín miraculum, que significa mirar. Y desde hace muchos años los latinos llamaban miraculum aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento. No lo puedo explicar, es un milagro. Eclipses, estaciones del año, tempestades. Y así entonces es que esta palabra miraculum proviene de contemplar con admiración, con asombro, con estupefacción. Así que la palabra milagro en su raíz no expresa la relación necesariamente con una cierta intervención divina, sino que se liga al asombro ante lo inefable, al asombro ante lo indescriptible, tal como lo plantearon los latinos. Entonces lo milagroso o el milagro es lo que produce asombro, es lo que produce admiración. Desde ese punto de vista, mis queridos hermanos, hemos sido testigos, tú y yo, de muchos milagros. ¿Cuántas veces nos hemos asombrado en la vida? Muchas veces. Nos hemos maravillado incluso con ciertas noticias que no necesariamente eran esperadas. No necesariamente nos alegramos con ellas. Pero entendiendo esto, creo que no solo el Señor nos quiere llamar a ver milagros, sino que más allá nos urge recibir milagros. Hay muchos de los que están aquí conectados que han visto milagros, que han sido testigos de lo que Dios ha hecho con otros. Es más, se han fortalecido por lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Pero este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo en donde el Señor no solo te va a permitir mirar milagros en otros, sino que Dios va a dar milagros, vas a recibir milagros para que tú seas testigo del poder de Dios y otros vean la grandeza del Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Recuerda esto siempre, en tus días más oscuros, en tus días más difíciles. Si Dios lo ha hecho con otros, también lo puede hacer conmigo. Si Dios sanó a aquel hermano, a aquel vecino, a aquel amigo, también lo puede hacer conmigo. También me puede sanar a mí. Si Dios de manera milagrosa desapareció la deuda de aquel amigo, de aquel conocido, pues Dios también me puede, amén, visitar. Dios también puede hacer ese milagro económico en mi vida. Si Dios cambió a ese hombre borracho, a esa mujer que no tenía ningún temor de Dios, pues también lo puede hacer con ese familiar tuyo que cada vez parece estar más cerrado a los propósitos del Señor. ¿Por qué? Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. María debía creer en el poder de Dios. Debía creer para ver su milagro. Y fue así después de la visitación del Espíritu Santo que ella de manera sobrenatural quedó embarazada. Que alguien explique cómo fue esto. No se puede explicar. Los milagros no se pueden explicar. Y si no se pueden explicar, ¿qué debo hacer con los milagros? Recibirlos, gloria al Señor. Y no sé si alguien esté ahí preparado para recibir milagros. Pero cuando te digo confía y espera, una cosa es confiar y esperar resignado que tal vez algo puede pasar. Pero otra cosa es confiar y esperar expectante que algo va a venir de parte del Señor.
Algo va a caer de parte del Señor. No sé si algunos de ustedes vieron esa noticia unas semanas atrás de un incendio en los Estados Unidos y de cómo la mamá de dos niños pequeños logró lanzarlos al vacío. Eran como 4 pisos y la gente, los vecinos que alcanzaron a ver lo que estaba ocurriendo, estaban expectantes de agarrar a esos niños y no dejarlos caer directamente al piso. Cuando suceden cosas difíciles, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, debemos mantener esa expectativa. Ok, estoy esperando que algo va a venir de parte del Señor y no esperar con las manos entre el bolsillo, resignado, apesadumbrado, es más, reclamándole al Señor, ¿qué pasó? Que no estás aquí cuando más te necesito. No, confía y espera, confía y espera expectantemente que algo grande de parte del Señor va a venir sobre tu vida. María no pudo explicar cómo sucedió, cómo quedó embarazada, pero hay algo especial que dice el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Debemos creer, hermanos, en la grandeza de Dios. Hay un tiempo en donde nosotros debemos pasar de la teoría a la práctica. Fácil es recitar Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil aprendérselo de memoria, pero otra cosa es desarrollar la fe. Otra cosa es creer que nada hay imposible para Dios y que eso imposible para mí, para el hombre, es lo que Dios va a hacer. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 14. Gloria al Señor. Bueno, ahí siguen los hermanos y sigue aumentando, ¿verdad? La sintonía. Bienvenidos, estamos en un culto unido. Gloria al Señor, celebrando a nuestro Dios sobrenatural. Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Gloria al Señor. Mira, hay un punto donde es necesario pasar del asombro colectivo al asombro personal. Y creo que este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, es un tiempo muy propicio para que Dios haga cosas grandes con cada uno de nosotros. Porque como te lo dije, por mucho tiempo tú has contado lo que le pasó a otros, lo que Dios hizo con otros, los milagros de otros. Has hablado de lo que otros han recibido, de cómo otros fueron libertados, de cómo otros fueron cambiados, de cómo otros fueron provistos, de cómo otros fueron sanados. Pero el Señor me dice en esta mañana que te diga que ya no contarás los milagros de otros. Ahora vas a testificar tus milagros. Ahora vas a testificar de la grandeza del Señor manifestada para contigo, para con tu casa. Ahora vas a testificar de la fidelidad de Dios, de lo sobrenatural y todopoderoso que Él es contigo y cómo te ayuda y cómo te sostiene y cómo te provee. Porque Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios que sabe asombrarnos. Si tú te mantienes confiando y esperando expectantemente, créeme que Dios va a hacer cosas maravillosas. Y aquí la multitud, ¿verdad? Alguien se levanta expectante, pero el Señor le pregunta, ¿qué disputáis con ellos? El verso 16. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.
Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué necesitas para recibir un milagro de parte del Señor? Lo que necesitas es creer. Es sencillo, creer. Puedes creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Yo creo que tú estás aquí conectado porque crees que Dios es grande. Creo que estás aquí conectado con este mensaje porque crees que Dios tiene una solución. Dios tiene y Dios puede. Aleluya. Pero tú tienes que creer. Este padre que desde hacía muchos años vivía en esta condición, seguramente su casa se había alterado. La paz de la casa se había alterado desde que este niño había nacido. Y cómo este espíritu atormentaba a este joven ya para matarle. Y en su necesidad, en su desesperación, le dice al Señor Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabes qué lindo es entender que hay alguien que siempre está dispuesto a ayudarnos? Hay tiempos donde la gente nos da la espalda, donde los amigos se van, pero hay una preciosa verdad espiritual y es que el Señor siempre está ahí para ayudarte. Basta con creer que Él tiene el poder para solucionar esa necesidad. ¿Qué dice el verso 25? Cuando Él le dice, creo, ayuda a mi incredulidad, dice el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria al Señor. Mira qué lindo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, vamos a Mateo capítulo 19. Estoy leyendo estas historias porque no es por mi exposición que tú vas a tener fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante leer la escritura, porque la palabra es vida y es espíritu. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Qué lindo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo quiero que tú digas esta preciosa declaración allá en tu casa. Para los hombres esto es imposible. No los escucho. Para los hombres esto es imposible. Y ahora bien fuerte, mas para Dios todo es posible.
mas para Dios todo es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada hay imposible para Dios. Dios se puede quedar frustrado tratando de resolver algún problema tuyo. Claro que no. Dios se quedará sin recursos para trabajar en su especialidad en lo sobrenatural. Claro que no. Él es el Dios de lo sobrenatural. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos mantiene. Mira, mucha gente dijo, ¿qué irá a hacer de la iglesia sin que se pueda congregar? ¿Qué irá a hacer de los pastores? Se van a morir de hambre. ¿Qué irá a pasar? Mira, a nosotros nos sostiene el Señor. Hasta aquí somos testigos del poder de Dios. La iglesia no se ha desarticulado. Ya casi 5 meses, ya casi ahorita entramos en esa recta hacia los 5 meses, pero estamos aquí fervientes, unánimes. Estamos aquí expectantes de lo que Dios va a seguir haciendo. Nada nos roba la paz, nada nos roba el gozo, porque es Dios el que sustenta a su pueblo. Dios es el que salva, Dios es el que hace la obra, el que liberta, el que restaura, el que provee. Dios es el que transforma, el que renueva. Así lo ha hecho antes de la pandemia y lo seguirá haciendo durante y después de la pandemia. No hay por qué dudar. No hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Tal vez llegaste antes de la reunión, antes del culto, pensando, ¿y ahora qué? Se me acabaron los recursos, están despidiendo a mis compañeros, no sé qué va a pasar. Mira, es natural que muchas veces tengamos ese tipo de pensamientos, de temor al mañana. Pero como dijo el padre de este muchacho, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, yo creo que tú me vas a seguir sosteniendo. Yo creo que tú me vas a seguir ayudando. Ayuda a mi incredulidad, Dios mío. Yo no quiero desagradarte con incredulidad. Hay una historia con la cual quiero terminar. Hay una historia del pueblo de Israel que siempre me gustó de niño. La primera vez que la escuché en mi clase de escuela dominical hace como unos 20 años atrás, cuando apenas estaba un niño. Esa historia me impactó y me ha hecho creer en cosas más allá de lo que mis ojos han visto. La historia es cuando el pueblo de Israel pasa por el medio del Mar Rojo. Esta es una historia fascinante en la que se nos relata cómo el pueblo de Israel pasó por en medio de un mar que se dividió. Esto es una locura, tratar de comprenderlo con nuestra mente limitada. Solo para creerlo hay que, ¿verdad?, abandonarnos en la fe y en la grandeza del Señor. Pero la Biblia dice que este mar se dividió ante el poder de Dios. El milagro es grande cuando nos damos cuenta que todos los hechos que sucedieron allí giran alrededor de un gran acontecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió de esa manera? Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué Dios permite este relato y este suceso en el pueblo de Israel? Vamos a Éxodo rápidamente. Éxodo capítulo 14. Como les digo, con esta historia termino. Éxodo 14, versículo 1 al 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Gloria al Señor. Mira, cuando uno lee esta porción,
es necesario colocarlo en paralelo con nuestra vida. El pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto es tipo del mundo, tipo del pecado, tipo de la vida que uno vive sin Dios. Ahora, en paralelo con nuestra vida, somos cristianos. Tratamos de ser fiel al Señor en toda nuestra manera de vivir. Sin embargo, aunque pensamos que al venir a Cristo muchas cosas iban a dejar de suceder, pues no dejaron de suceder. El camino que pensábamos era color de rosa, se tornó en un camino más bien como tallo de una rosa. Un camino duro, lleno de espinas, lleno de dolores y dificultades. Después de Egipto, después de la vida sin Dios, entramos en ese proceso y por Dios mismo somos llevados al desierto. Puede que hoy estés pasando por ese desierto. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué? Si en Egipto aparentemente estaba bien, ¿por qué ahora me saca a un desierto? Bueno, ese mismo pensamiento lo tiene Satanás, pero ¿por qué me lo quitó si ahora lo va a meter al desierto? Una cosa es la que piensa el diablo, otra cosa es la que pensamos nosotros y otra cosa es la que piensa Dios. El diablo, los de Egipto dirán, están encerrados en la tierra. El desierto los ha encerrado. La cuarentena los tiene sometidos. Pero siempre que Dios nos lleva al desierto, hay que recordar que algo grande Dios se trae entre manos. Algo grande Dios está planeando. Algo único y sobrenatural Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque el desierto no es más que el lugar propicio para recibir una bendición de Dios, para recibir un milagro especial. Si Dios te ha llevado al desierto, no será para encerrarte, ni para matarte, ni para frustrarte. Creo que el desierto tiene un propósito mayor en tu vida, mayor a limitarte. Eso lo encontramos en Deuteronomio 8, 11 al 16, que Dios tiene un propósito por el cual nos aflige. Si el Señor te está afligiendo y probando, no será para que te frustres, sino para la postre hacerte bien. No sea que te olvides y llegues a pensar que lo que tienes, que lo que has conquistado es por tus habilidades o sabiduría. Si estás en el desierto, es con un propósito, mi hermano. ¿Cuál es el propósito? Reitero, para la postre hacerte bien. ¿Y cómo Dios va a hacer bien en medio de este desierto? Bueno, Dios lo va a hacer porque nada hay imposible para Dios. Aquí en el versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mira que el desespero muchas veces nos hace decir cosas que nunca debimos decir. Si tú estás en el desierto y las cosas se han complicado, como es de su naturaleza, nunca le reclames a Dios. Nunca le protestes a Dios, y menos con argumentos equivocados. El pueblo le dice a Moisés, oye, mejor era ser esclavo que venir a morir en esta situación. O sea, nada más lejos de la realidad y nada más lejos del propósito de Dios. Como si alguien dijera, mejor era ser un borracho que ser un cristiano con poca provisión. Porque esto no tiene coherencia. Mejor era ser un pecador, porque así no tenía que cohibirme en muchas cosas de la vida. No, hermano, no le protestemos a Dios y menos con argumentos que no son
veraces ni tienen algún sentido. Así le pasó a Israel en el desierto, reclamándole al Señor sin ningún fundamento. Dice el verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí vemos dos reacciones que puedes tener en el desierto cuando las cosas se complican. Una es desesperarte y hablar cosas incoherentes que pueden ser usadas más adelante en tu contra. O número dos, entender que Dios va a hacer algo grande. Como te digo, confiar y esperar expectantemente. Creer que Dios sí está preparando ese ambiente para algo grande, para manifestarse de manera sobrenatural. ¿Cuál es la actitud correcta en medio de la prueba? ¿Desesperarme y hablar incoherencias? ¿O entender, confiar, esperar en lo que Dios irá a hacer? Mira, los israelitas decían, nos van a matar, nos vamos a morir, el problema no tiene solución. Ahora sí llegamos al final de nuestra historia, hasta aquí fuimos, hasta aquí llegamos, no hay salida, no hay solución. Pero Moisés, el que ya había pasado 40 años en el desierto y sabía que Dios era hacedor de milagros, Moisés sabía que a Dios no se le agotan los caminos, ni las salidas, ni las respuestas. Por eso él les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. No te defiendas. Deja que el Señor pelee por ti. Deja que el Señor pelee por ti. Ahora, el tema se complica un poco con los hijos de Israel. Se torna más fuerte. La situación se torna difícil, ¿verdad? Porque los alcanzaron. Los enemigos, los egipcios, los alcanzaron. Y es ahí donde uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Pues ahora, cuando más cerca parecieras estar del final, es ahí, en ese minuto cero, en ese segundo cero, en esa hora cero, que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a manifestarse. Gloria al Señor. Dice el verso 15, que entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, gloria al Señor. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Cómo es que puede ocurrir esto? Pues mis queridos hermanos, los milagros de Dios no se explican, se reciben. Solo se reciben porque nada hay imposible para Dios. Hay un tiempo para recibir el milagro. Y usted dijo, como le dijo a Israel, camina. Empezaste a caminar, pero dices, bueno, estoy que camino, pero no veo nada. No te preocupes si aún no ves nada. Si el Señor te dijo, camina, camina. Si el Señor te dijo, marcha, marcha. Si el Señor te dijo, te voy a suplir, créelo. Si el Señor dijo, te voy a defender, créelo. Tú crees y el Señor lo hace. Todo está bien en el Señor. Todo está bien en el Señor. No sé si este es el tiempo para creer con más, ¿verdad? Con más fe a las promesas del Señor. ¿Qué pasa con Israel? Llega el momento en donde de la instrucción tengo que pasar a la acción. El Señor le había dado la instrucción a Moisés.
Y dice el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Gloria al Señor. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué dice el 30? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo sucedió este milagro? Hermanos queridos, los milagros no se explican, solo se reciben. Si tú estás confiando y esperando expectantemente, cree que Dios va a venir a tu ayuda. Así como visitó el Señor a su pueblo Israel, también te va a visitar a ti. Sácate de tu mente, dile al Señor, como clamó aquel padre del joven que estaba atormentado por ese espíritu inmundo: Señor, yo creo que nada es imposible para ti, pero por favor ayuda a mi incredulidad. Este es un tiempo especial donde el Señor quiere manifestarse a cada uno de nosotros. El que cree verá la gloria de Dios. Quiero orar en esta mañana para que todos aquellos que necesitan un milagro, todos aquellos que necesitan el poder de Dios manifestado, que de hecho han venido orando, que han venido pidiéndole: Señor, ayúdame. Yo quiero orar para que veas la gloria del Señor. Dios ha hecho muchas cosas conmigo, seguramente contigo. Ahora lo hermoso es que Él no ha terminado. Todavía hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa hora.